Buenas tardes, muchas gracias. Me la dejó picando, ministro. No se están cumpliendo, pero entiendo que no lo estamos debatiendo dentro de la ley bases. Después lo podríamos debatir en otro momento, pero no, se está cumpliendo con el 70% del 5% de los gastos de las universidades. Sí, se está cumpliendo, insisto, se está cumpliendo con el 70% del 5% del total. Frente a 300% de inflación. Frente a un 300% de inflación. Pero no estamos acá para discutirlo, pero como me la dejó, por eso, pero como me la dejó, entienda que es parte de la dinámica que hay en el Congreso, la dejó ahí, tenía que contestársela. Quizás si le tocaba a otro expositor hubiese pasado. En lo personal me sumo a todos los planteos que hizo el senador Lustó con respecto al régimen de grandes inversiones. Discrepo al menos con la interpretación que tienen los artículos. Uno de los artículos puede interpretar cosas que no dicen, pero dicen lo que dicen. Y realmente el artículo 163 establece claramente la nulidad de cualquier norma que restrinja lo establecido en el RIGI. Podemos hacer la interpretación que querramos acá, pero si esa no es la voluntad del gobierno, los invito a que modifiquemos el 163 y que no establezca la nulidad absoluta de cualquier otra normativa, porque entiendo, por lo manifestado por ustedes, que no es el espíritu del gobierno, con lo cual, bienvenido. Si no es el espíritu y no está taxativamente explicado en un artículo, porque después en lo que vale la justicia es el artículo, no es la interpretación, es lo que dice el artículo. En función de eso tampoco voy a ahondar en la enorme diferencia que probablemente pueda tener entre el régimen minero de uno y del otro, no así con la metalmecánica en el resto del país, que probablemente en los países que hacen referencia tienen también una protección o tienen también un incentivo a la inversión más que la protección. Porque lo que establece el RIGI es que a mí no me queda claro que además sea un plan de grandes inversiones que va a favorecer al conjunto del país. Para mí, en la redacción de la ley no queda claro esto que ustedes manifiestan y que uno por la presentación del articulado que tiene intentaría también entender que se está refiriendo a algunos sectores de la industria con potencial de esas grandes inversiones, pero no está planteado en la ley. En la ley no dice que estos son los sectores que ustedes quieren y que probablemente coincidamos que son los que necesita la Argentina exportar, explotar y fortalecer. Pero no está en el cuerpo de la ley. El cuerpo de la ley habla de todas grandes inversiones sin hacer mención si es minera, hidrocarburo, hidrógeno o lo que fuese. Pero digo, tomo como beneficio de duda la palabra de los expositores. Ahora bien, cuando no es para todas las provincias y cuando tiene cero exigencia respecto a qué otra condición de beneficio da para el resto del país, sino que pareciera como que son beneficios a inversiones grandes por el mero hecho de invertir con una enorme baja, y puedo hacer el paréntesis de estamos creando un nuevo régimen especial por 40 años, 30, 40 si es de grandes estratégicas de exportación. Tenemos en la ley bases, en el último artículo, la obligación de discutir los regímenes especiales. Y estamos creando uno nuevo a 30/40 años, donde no tienen ninguna obligación de acompañar, fortalecer, comprar metalmecánica argentina, absolutamente ninguno. Y tiene derechos de exportación diferencial al resto de la industria argentina y de cualquier sector. No me parece menor si estamos hablando del desarrollo de un país. Entonces, una cosa es lo que podemos necesitar como país y podemos coincidir en el corto plazo. La seriedad que tenemos que tener todos es qué estamos dejando escrito por los próximos 30 años. Y no solamente la intención de que es minería, no dice acá solamente minería, dice esto, lo que dice acá. Busquemos un mecanismo para que la buena voluntad que yo creo está manifestando, más la seriedad de legislar por los próximos 40 años, no quede margen de duda. Entonces, estos son como algunas cuestiones. No, y una que me parece que no contestaron fue si estamos tan convencidos y estamos seguros que vamos camino a un equilibrio fiscal y a una mejora en la regulación y la inversión y todo esto que trae el paquete fiscal y que trae la ley de bases. No entiendo por qué la necesidad de aclarar que no van a tener ningún tipo de restricción al acceso del mercado cambiario. ¿No vamos a sacar el cepo? ¿Por qué necesitamos dejar por escrito que tienen acceso libre al mercado de cambios? No así el resto de las industrias, que este es el problema.
no estamos diciendo que no vengan nuevas inversiones, sino que sean equitativas y de mercado de libre competencia, como corresponde y como estamos de acuerdo ustedes y al menos esta senadora. Esas eran las aclaraciones y lo del cepo, ¿por qué hay que aclarar lo del libre acceso al mercado de cambios? A mí, además de esto que sumaba, una cosa que me olvidé de Rigi, que no mencionaba el resto de los senadores, que sabemos que va a ser beneficioso en algunas provincias, pero el costo o el beneficio de dar esta oportunidad a las grandes inversiones lo van a abonar, lo van a acompañar todas las provincias, insisto, por 30/40 años. A mí me preocupa, además siendo de la ciudad de Buenos Aires, que tenemos y seguimos teniendo un conflicto con el pago de la devolución de Copa de una sentencia de la Corte Suprema, es que entre los beneficios que hay es que se puede descontar de ganancias lo que se paga por impuesto al cheque, es decir, dinero de la coparticipación. No me parece menor, quizás pasó como rápido, pero estamos hablando de que es para algunas provincias un montón de beneficios que van a abastecer el resto de las provincias, que van a ver mermada su, primero, recaudación por baja de impuesto a las ganancias, por un montón de beneficios, y los del impuesto al cheque, que va directo a la coparticipación. Para reflexionar con los gobernadores, que les parece muy bueno cuál es el problema, que no, al menos yo no lo estoy viendo. Y hago el doble clic de que soy la senadora de la Ciudad de Buenos Aires y seguimos conversando para la devolución de Copa, que es una sentencia de la Corte Suprema. Respecto a, hay otros dos temas que a mí me interesaría que me explique, que tiene que ver con el tema de las modificaciones previsionales. Digo, tanto en el, no me quiero equivocar los números de artículo, en el 227 se deroga la moratoria, pero no resuelve el problema de base que tiene, por lo cual se genera la moratoria, y le aclaro que esta senadora votó en contra e hice toda una discusión con otros senadores respecto a dar una discusión mucho más amplia, porque la moratoria no resuelve el problema de base, que es la diferencia de aportes entre aquel que aportó 30 años y aquel que aportó 15 o el que aportó 5. Yo comparto que no tienen un tratamiento igual y voté en contra de la moratoria. Ahora, en este caso, lo que está haciendo es eliminar la moratoria, pero no resuelve el problema de base, crea un régimen especial que se va a hacer proporcional en los próximos 30 días para hacer esta diferenciación, teniendo en cuenta que afecta de manera desigual a las mujeres que a los varones, 9 de cada 10, 7 de cada 10 en el caso de los varones, y establece que el Poder Ejecutivo va a encontrar la escala de porcentaje y el esquema de pago de esta cuestión en el lapso de 30 días. Como dije en su momento cuando voté en contra de la moratoria previsional propuesta por el gobierno anterior, lo que necesitamos es hacer las cosas seriamente. Necesitamos discutir una reforma previsional entera, que tenga en cuenta al que aportó 5, que es distinto al que aportó 30, que es distinto al que está en monotributo o al que no lo está. No creo en absoluto que una discusión de esta, y que incluya la discusión sobre los más de 160 regímenes especiales jubilatorios que hay en la Argentina. Nada de esto está abordado acá. Lo único que se hace es eliminar la moratoria y el Poder Ejecutivo va a tomar la resolución, salvo tan central como el sistema previsional argentino, en 30 días por reglamentación, solo el Poder Ejecutivo. No corresponde. Corresponde que el Poder Ejecutivo, conjuntamente con todos los senadores y todos los diputados, tengamos la seriedad. Creo que es el momento oportuno para hacerlo porque encuentro que hay un gobierno nacional que tiene la voluntad de hacerlo. El anterior no, ustedes sí. Sentémonos, pongamos por ley, darnos un debate. En 120 días tenemos que tener una nueva reforma previsional que incluya todo. El que pagó 5, el que no aportó, el que aportó 30. Discutir la edad, discutir los regímenes especiales y hacer, en este momento de tanta oportunidad, algo serio. No creo en que sea el Poder Ejecutivo el que tenga que en 30 días resolver esto a puertas cerradas. Y con un parche que no, sigue siendo parche, puede ser mejor que el de la moratoria, pero sigue siendo un parche, porque no es una ley. Para mí estos temas son dos temas centrales. ¿Y tengo algún otro? Déjeme que le diga. No, porque muchos ya fueron contestados.
Muchas gracias, senadora Guadalupe. ¿Ha terminado? Le pregunto. Disculpe, senadora. No, igual me gustaría reflexiones, no es que estoy como tratando como de hablar, sí manifestar preocupación, sobre todo con el RIGI y con el tema de lo previsional. Muchas gracias. Gracias, Guadalupe. Escuchamos sus reflexiones. Acá Carlos va a responder. Gracias. Tema cepo, ¿sí? Que omití contestarle al senador Lustó, no porque no quise contestar, sino porque se me pasó. Nosotros podemos estar seguros de lo que vamos a hacer nosotros como gobierno, que es eliminar el cepo a la brevedad. Lo que no podemos confiar es que el próximo gobierno que venga no lo vuelva a poner. ¿Sabes? Sí, bueno, está bien. Por eso, el próximo gobierno democrático que venga, votado por la mayoría de la población, elige otra cosa, digo, puede ser. Con respecto a la cuestión previsional, estamos completamente de acuerdo que hay que hacer una reforma de fondo. Tal vez sea efectivamente un mejor momento que otro para llevarlo adelante. Estamos completamente abiertos a dar la discusión y sentarnos con todos los actores que corresponda. Mientras hay que hacer algo. O sea, el mientras es esta idea. Para tener una idea, ¿por qué tomamos la decisión de eliminar la moratoria y pasar a esta mecánica de dar un porcentaje de la prestación básica y un adicional por cada año de aportes? Porque cuando vemos los datos de la moratoria, el total de las moratorias que se fueron dando los últimos 10, 15 años, el promedio de aportes de los que ingresaban a la moratoria era de 4 años y medio. O sea, en lugar de tener 30 años de aporte, tenían 4 años y medio de aporte. Con lo cual hay un problema evidentemente de financiamiento del sistema previsional que tenemos que atender y dar solución. Entonces, la idea es, en la medida que vos te falten años de aporte, te puedas jubilar con una proporcionalidad acorde a lo que fueron los aportes. Mientras vamos transitando un camino a una reforma de fondo donde tengamos una situación más racional de financiamiento y de pago del sistema previsional. Eso estamos todos de acuerdo ahí. Estamos abiertos a avanzar. Carlos, con va a ampliar, José Rolandi va a ampliar. Al artículo 162 del RIGI, por lo que vemos, nuestra interpretación, que se lee conjunto con el artículo que invita a la adhesión de las provincias, no parece ser la interpretación que hace la mayoría. Les pedimos, denos mañana que viene el doctor Chirilo y vamos a volver a insistir con este punto para ver si logramos poder transmitir mejor nuestra posición. Y con respecto a la propuesta de modificarlo, si mañana vemos que no es suficiente nuestra explicación, tomamos el punto, sobre todo si poder hacer una modificación nos puede llegar a juntar adherentes como la senadora de Mendoza pro minería que está acá al lado mío. Sí, perdón. Sí, Guadalupe. Gracias, presidente. Sí, digo, el 162, porque tenemos una discusión con el 162, 163. Es el 163 el que, si bien ustedes, por eso digo, en el 222, establecen que invitan a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherirse. Pero en el 163 dejan taxativamente escrito que esto rige sin perjuicio de que se adhiera o no. Y lo dice así, y los municipios desde la entrada, dice, lo expuesto aplica de manera plena respecto a todas las provincias, independientemente de que dichas jurisdicciones decidan o no adherir al RIGI en los términos del artículo 222, con lo cual hay una contradicción. Y la verdad que cuando hay que discutir una multinacional contra una provincia, vamos a tener porque ¿sabes cuál es el problema? Perdón, ¿cuál es el problema? La realidad es que supongamos que yo estoy de acuerdo con que hay que crear un régimen de grandes inversiones y hay que buscar los mecanismos y que hay que hacerlo sostenible en el tiempo y que tienen que tener leyes que no se modifiquen por los 40 años. Comparto. Ahora, ante esta situación, lo que vas a tener es que para las grandes inversiones no les podés dar garantía de que no lleve a un litigio en la Corte Suprema y tengan sus inversiones multimillonarias paradas años en la Corte Suprema.
Yo también quiero legislar por 40 años, pero sin fisura, Y hay que leerlo con el 190. con el 190, sí. Segundo párrafo del 190. Muchas gracias por la predisposición a mirarlo. Gracias, senadora Tagliaferri. Tiene la palabra la senadora por Tierra del Fuego.